los Rolling Stones, o sea, el primer LP. Este llegó en 1964, llegó en el mismo año que los Stones habían publicado su primer álbum en Inglaterra y también en Norteamérica. Ruta 66, con ese arranca. Solo quiero enamorarte, honestamente sí, te necesito nena, ahora tengo un testigo y poco a poco. En la faz B, soy el rey de la colmena, Carol, dime, tell me obviamente, puedo tener un testigo, puedes hacerlo si lo intentas y paseando el perro, primer disco de los Rolling Stones, primer LP. Volumen 2, viene a ser el volumen 2, el que se editó en Argentina ya en 1965. ¿Qué canciones tiene? Todos necesitan a alguien a quien amar, muchacha de barrio, tú no puedes agarrarme, el tiempo está de mi lado, qué vergüenza y consentido. En la faz B, que así figura de acá atrás, en la faz B, en fila por la calle, bajo la rambla, no puedo estar satisfecho, dolor en mi corazón, distraído y Susie Q, Rolling Stones, volumen 2, y este disco del 65 se reeditó en 1970. Los Rolling Stones, 1965, esta reedición 1970 con exactamente las mismas canciones. Sigo, 1965, el Out of Our Heads fue de nuestra inspiración en Argentina. ¿Qué tiene? Perdón, perdón, viajar a dedo, la última vez, así de intenso es mi amor, buenos tiempos, yo estoy bien, obviamente, sí, satisfacción en la cara B, la primera canción, Llórame, segundo ayudante promotor Costa Oeste, precioso título, Jugar con fuego, La araña y la mosca y Un intento más, de nuestra inspiración, 1965, el vinilo argentino, Consecuencias, que viene a ser el Aftermath, que toma la portada norteamericana, pero que tiene las mismas 11 canciones justamente que la edición norteamericana. Después más adelante, cuando se reeditó, tomó la portada más morada y le agregaron más canciones. Consecuencias tiene Pintado de negro, Muchachita tonta, Lady Jane, Bajo mi pulgar, No me molestes y piensa. En la faz B, El vuelo 505, Alto y seco, No es fácil, Estoy esperando y yendo a casa. Consecuencias incluye Píntalo de negro, 1966. Entre botones, también por 1967, la portada original. Esto fue en el Primrose Hill de Londres. Los diarios de ayer, Mi obsesión, La chica de la calle suburbana, Conexión, Ella sonrió dulcemente, Fresco, tranquilo y compuesto. No hay más localidades en la faz B. Por favor, vete a casa. ¿Quién ha estado durmiendo acá? Complicado, Miss Amanda Jones. Y algo me pasó ayer. Entre botones, argentino, Flowers, que acá abajo le pusieron los Rolling Stones. ¿Y qué tiene? Ruby Martes, ¿has visto a tu madre, nena, de pie en la sombra? Pasemos la noche juntos, Lady Jane, Fuera de tiempo, Mi chica, La chica de la calle suburbana, Por favor, vete a casa, Pequeña, Ayuda a mamá, Tómalo o déjalo, Sigue nena y también Indeciso. Este vinilo de Flowers llegó en 1968. Nuestra particular portada del Their Satanic Majesties Request, o sea, Sus Majestades Satánicas. Esto llegó en 1968. Esta portada, que también es parte del Big Hits británico, que también es parte del Have You Seen Your Mother Baby Standing in the Shadow, de ese simple, y tomaron entonces esta portada como Sus Majestades Satánicas, uno de los vinilos argentinos más buscados por los coleccionistas en el mundo, y que tiene Canten esto todos juntos, Ciudadela, En otra tierra, El hombre del 2000, Canten esta todos juntos, Ve qué sucede, así dice, en la faz B, Ella es un arcoíris, La linterna, Gomper, A 2000 años luz del hogar, y siga con el show, y esta es la portada, la parte de atrás, la contraportada de Sus Majestades Satánicas. Este llegó en 1969 a Argentina.
El banquete de pordioseros, porque se publicó a fines del 68 en todo el mundo. Obviamente tiene Simpatía por el demonio, Sin esperanzas, Querido doctor, La paracaidista, Enigma de la tierra, ¿qué más? Hombre que pelea en la calle, Hijo pródigo, Blues del gato perdido, Chica de fábrica y La sal de la tierra. Así es la parte de atrás. Banquete de pordioseros, en Brasil fue Banquete os mendigos, en Chile también tuvo una portada muy buena, muy particular, Déjalo sangrar. Este llegó en 1970 a Argentina, Déjalo sangrar. Salió en el 69, pero acá llegó en 1970 y tiene Dame refugio, Amor en vano, Campo Honk, Vive conmigo, Déjalo sangrar, Deambulador nocturno, Hombre mono, No siempre puedes tener lo que deseas y Tú tienes la plata. Así es como lo ubicaron en el vinilo, y recuerden que originalmente tiene un error aquí en el orden de las canciones, y bueno, es también en el vinilo argentino también. Salió en 1970 y El Pentágono, histórico, que también salió, voy a tirar todo, de esta manera. El saltarín Jack Flash, Pequeña ayuda a mamá, A 2000 años luz del hogar, Pasemos la noche juntos, Mejor que te apresures, Nosotros te queremos, Hombre que pelea en la calle, Ella es un arcoíris, Ruby Martes, Dandelion, Indeciso y Damas de Honky Tonk. Saca tu burro de aquí. ¿Qué canciones hay por acá? El saltarín Jack Flash, Blues del gato perdido, Carol, Amor en vano, Deambulador nocturno, Simpatía por el demonio, Vive conmigo, Pequeña Queenie, hermoso título, Damas de Honky Tonk y Hombre que pelea en la calle. Discografía argentina muy buscada en el mundo. Sticky Fingers, que estuvo este sticker de Levis, muy particular atrás, también lo transformó en uno de los discos más buscados en el mundo. Es el disco argentino que más reediciones tuvo en vinilo. Solo en la década del 70 se reeditó 4 veces, ahora les voy a mostrar. Es el disco que trae la lengua original de John Pache, esta, para que la vean bien, y la foto, ahí está, Azúcar marrón, Balanceo, Caballos salvajes, No puedes escucharme golpear, Debes correrte, lado 2, Ramera, Tengo los blues, Hermana morfina, Flores muertas y Una milla a la luz de la luna. Primera edición de 1971, segunda edición 1976. Notarán el color diferente de la cremallera del cierre. Esta serie es de lujo de 1976 de el vinilo. La tercera, la que sí tienen muchos, es esta, la tercera, que incluso dice atrás, disco de escultura 1976, es un producto argentino. Serie de lujo, como dice acá arriba. Tercera edición también en 1976 de este disco. Y en 1980, ya sin cierre, salió justamente de esta manera también aquí en la República Argentina. Posteriormente hubo una edición en 1989, Gimme Shelter, banda original de sonido de la película del mismo nombre. Vamos a leer atrás los títulos y la muestra de la portada. El saltarín Jack Flash, Amor en vano, Damas de Honky Tonk, Hombre que pelea en la calle, Simpatía por el demonio, Dame refugio, en la faz B, Bajo mi pulgar el tiempo está de mi lado, He estado amándote demasiado tiempo, El adivino, Lady Jane y No puedo obtener satisfacción, Gimme Shelter. Stone Age, Mira qué has hecho, Está todo acabado ahora, Confesando los blues, Un intento más, Mientras caen las lágrimas, La araña y la mosca. Faz B, Mi chica, píntalo de negro, Si me necesitas la última vez, Lo azul, tórnase gris. Y Por todos lados, Stone Age argentino, también allá por 1972. Varios salieron en el 72, como es el caso de también Milestones o Milestones. Satisfacción, Ella es un arcoíris bajo mi pulgar, Solo quiero enamorarte, Los diarios de ayer, Quiero ser tu hombre, El tiempo está de mi lado, Sal de mi nube, No temas amar, Fuera de tiempo, Ella dijo yeah. Y Blues
del Gato Perdido, Mil Stones. Primera edición argentina, dice atrás, disco escultura, 1972, es una producción SIC americana, así fue la parte de atrás, y dentro no se desplegaba en este caso, sino tenía los dos vinilos así los dos vinilos, ¿no? Con los títulos en español que les voy a leer. Roca distante, rompe esta unión, sacude tus caderas, boogie del casino y tirando dados. Dulce Virginia, roto y desgastado, torn and frayed, que es roto y desgastado. Dulce ángel negro, poción para el amor. Y de este lado, feliz, Turd en la carretera, así se llama, Turd en la carretera, blues del ventilador, yo solo deseo ver su rostro, deja que se suelte bajando la línea, no te derrumbes más, brilla una luz y alma superviviente. Exhalo en Main Street, el sopa de cabeza de cabra argentino, que también se desplegaba así, que tiene sobre interno, como este. Bueno, y atrás, voy a romper todo, los títulos: Bailando con el Señor D, Hace 100 años, Volviendo a caer, Rompe corazones, Angie, Tren plateado, Oculta tu amor, Invierno, ¿puedes escuchar la música? Y Estrella. Rock and Rolling Stones, que tiene Ruta 66, Segundo ayudante, promotor Costa Oeste, Ven, Hablando de ti, Adiós Johnny, En fila por la calle, y en la fase B, Solo quiero enamorarme, Todos necesitan a alguien a quien amar, Oh nena, algo bueno está pasando, 19º, Colapso nervioso, Pequeña Queenie y Carol. Esto es el Rock and Rolling Stones, y esto ya es 74. Hiedra venenosa, el cantante, no la canción. Sorpresa, sorpresa, Niño de la luna, Drogado, que es Stoned. Día triste, Dinero, felicitaciones, me estoy moviendo, Avenida Michigan Sur 2120. Largo momento, ¿y quién conduce tu avión? No Stone Unturned, 1974. Es solo rock and roll, los Rolling Stones. Si no puedes arrullarme, rogar no hiere el orgullo. Es solo rock and roll, pero me gusta. Hasta el próximo adiós, y el tiempo no espera a nadie. Del otro lado, Lujuria, que abre el lado B, Baila hermanita, Si tú realmente deseas ser mi amigo, bajo y con rulitos y archivo de huellas digitales. Made in the Shade, el compilado argentino que vino con esta etiqueta azul, Azúcar marrón, Tirando dado, Feliz, Baila hermanita, Caballos salvajes, Angie, Perra. Eso es solo rock and roll, rompe corazones y rompe esta unión. Metamorfosis, disco que gusta y mucho aquí en Argentina de toda la vida. Fuera de tiempo, No me mientas, algo aguijonea en tu mente. Todos y cada día del año, Corazón de piedra, Preferiría estar con los muchachos, Caminando por la ciudad perdida. Estamos perdiendo el tiempo y trata un poquito más. En la fase B, No sé por qué, Si me dejas, Hablando con la hermana Fanny, Callejera Susi, Familia, Memo de Turner y Estoy cayendo. Sigo. Rolled Gold, también 1975. Bueno, son un montón de títulos, no los voy a mostrar todos, pero Rolled Gold, lo mejor de los Rolling Stones, lo dejo por ahí, capaz alcanzan a ver. Black and Blue, la edición original de 1976. Edición original. Los títulos: Asuntos que queman, La mano del destino, Cerezas o nena. Buenísimo. El motel de los recuerdos. Y en el lado B está Hey Negrita, Melodía, Tan tonto como para llorar y Mama extravagante. El Love You Live también tiene una gran cantidad de títulos, no los voy a leer todos. Love You Live. Los títulos están en inglés, justamente atrás. Y los dos vinilos, ya conocen el disco, no vamos a perder más tiempo. Lo mismo que este, el 30 grandes éxitos, que tiene todos los títulos acá atrás. Y en la parte de adentro
están todos los títulos en español. Sigo algunas chicas, Te extraño, Cuando baja el látigo, Imaginación, Algunas chicas, Mentiras, Respetable, Ojos lejanos, Antes de que me hagan correr, Bestia de carga y Frustrado, Rescate emotivo, 1980, Baila parte 1, Romance de verano, Envíamelo, Déjame ir, Indiecita, ¿Dónde van los chicos? En el agujero, Rescate emotivo, Ella es tan fría y Todo sobre ti. Sucking in the 70s, que extrañamente salió muy poquito antes de el Tattoo You, que tiene Frustrado, Todo se está convirtiendo en oro, Asuntos que queman, El tiempo no espera a nadie y Tan tonto como para llorar. En la fase B, Muchacho viril, Cuando baja el látigo, Si yo fuera un bailarín, Mamá extravagante y Bestia de carga. Tatuado, obviamente. Tatuado, primera edición, que es la que tiene el color verde de Keith Richards atrás. Tatuado, Levántame, Errar el tiro, Esclavo, Pequeños TNA, T y A, vendría a ser Limosina negra, Vecinos. Lado B, Preocupado por ti, Topes, Cielo, De nada sirve llorar y Esperando a un amigo. Aún en vivo, o sea, el Still Life de siempre, con una pobrísima contraportada blanco y negro. Aún en vivo, gira 1981 por los Estados Unidos. Bajo mi pulgar, Pasemos la noche juntos, Frustrado, Rock del vuelo número 20, Yendo al gogo. En la fase B, Déjame ir, El tiempo está de mi lado, Solo mi imaginación huyendo conmigo, Levántame y No puedo obtener satisfacción. Estos bombas, porque son solamente vinilos publicados en la República Argentina, tanto este como este. Ahora les cuento un poco, se llama Rolling Stones Hits, lo publicó Polygram en 1983, para que lo vean bien ahí, lo dejo un rato. Satisfacción, La última vez, Píntalo de negro, Bajo mi pulgar, Fuera de tiempo, Lady Jenny, Ruby Martes. Lado 2, Pasemos la noche juntos, Pequeño ayudante de mamá, Juega con fuego mientras caen las lágrimas. Ella es un arco iris, Peleador callejero y Dame refugio. Y también edición argentina, El rock en el tiempo, léase ahí, El rock en el tiempo, El saltarín Jack Flash, Crisis nerviosa número 19, Ruta 66, Dime que volverás, Lo azul, Tórnase gris, Simpatía por el diablo. Lado 2, Damas de Honky Tonk, Has visto a tu madre, Nena de pie en la sombra. La 3, Nosotros te queremos. Luego, El tiempo está de mi lado, La chica de la calle suburbana e Indeciso. Undercover, que obviamente es escondido, 1983. Escondido de la noche, Ella era caliente, Amarrarte, el dolor del amor. Quiero abrazarte, Sentilo, nena. Faz B, Demasiada sangre, Muy abatido, Demasiado rudo, Se vino abajo y Debe ser el infierno. Ahí aclaran que, salvo Muy abatido, los demás temas son Jagger Richards. Rewind, 1971 a 1984. Mientras yo les muestro la parte de atrás, leo los títulos acá adelante. Azúcar marrón, Escondido de la noche, Levántame, Tumbling Dice, Es solo rock and roll, pero me gusta, Ella es tan fría, Te extraño, Bestia de carga, Tonto en llorar, Esperando a un amigo, Angie y Respetable. El CD y el vinilo tuvieron temas diferentes. Rewind, edición argentina, 1984. Si llegaste hasta acá es porque te deben gustar un poquito al menos los Rolling Stones, así que te invito a compartir todo este contenido con los fanáticos, con aquellos que sabes que le gustan los Rolling Stones a través de Facebook, de Instagram, de WhatsApp. Te invito a eso. No sé si te querés suscribir, eso ayuda, el like ayuda, el comentario ayuda, pero ayuda también compartir este contenido con tus amigos fans de los Rolling Stones. Ahora llegó el momento de Dirty Work, que salió prácticamente como la portada original en diferentes partes, pero de estos dos
me voy a quedar con este, que es un disco promocional. Los grandes éxitos de los años 60 de Rolling Stones, esto es Slow Rollers. Slow Rollers, que tienen: no siempre puedes tener lo que deseas, tómalo o déjalo, mejor que te apresures, el tiempo está de mi lado, dolor en mi corazón, querido doctor, mientras caen las lágrimas. Ruby Martes, Jugar con fuego, Lady Jane, Indeciso, La chica de la calle suburbana, Bajo la Rambla y Corazón de piedra. Slow Rollers, que creo que salió en 1986. Esta es la reedición de Tatuado en la década del 80. Ven el Richards rojo atrás, busquemos la diferencia antes que se caiga todo acá. Algún vinilo se va a caer, ¿eh? Ahí está la diferencia. Edición original 81, reedición 1986, con el Richards que cambia de color y con, obviamente, sellos diferentes, ¿no? Porque este ya fue Columbia. Muchos conocieron a los Rolling Stones gracias a este álbum, o a que sonaban estas canciones en la radio y a través de la película Let's Spend the Night Together, por supuesto. Aún en vivo, reedición entonces. Steel Wheels, que es obviamente ruedas de acero, lo dice pequeñito allí. Tiene Triste, 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 esto es CBS, el sello. Emociones mezcladas, terrorífico, Agárrate el sombrero, Corazones en venta, Cegado por el amor. Y en el lado 2, Rock y un lugar duro, No puede verse, Casi te escucho, Escape continental, Rompe el hechizo y Escapándose. Fabricación argentina, último de los Rolling Stones fue Flashpoint, que salió en 1991 y que muchos salieron promocionales directamente. Alguno poquito hubo a la venta, ya estaba toda la fiebre del CD por todos lados, así que directamente todo era CD por aquel tiempo. Aquí atrás están los títulos en español, justamente de Flashpoint, que creo que ustedes ya los conocen: Escape continental, Enciéndeme, Triste, 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 Te extraño, y todos los que ustedes ya conocen. En el lado 1 le agregaron Paseo sexual, Sex Drive, y en el lado B, a lo último, le agregaron Highwire, que es alta tensión. En vez de que están los dos juntos en el CD, al final, bueno, está uno de cada lado. En la edición original tomaron la portada histórica británica sin ningún tipo de inscripción, y en el 87, bueno, salió entonces reeditado y títulos en español se los pusieron allí. Salió entonces en el 87-88. También salió por primera vez en esa época el 12x5. Me gusta considerar a los Rolling Stones primero como amigos y después como artistas. Este es el nuevo álbum de los Rolling Stones y es el mejor que han hecho, excepto por el que están por hacer. Andrew Loog Oldham, 1964. Títulos en inglés y abajo que dice que es Industria Argentina, Polygram, 1987, etc. El Out of Our Heads no salió con esta portada ni con este listado de canciones, pero cuando se reeditó en el 87, bueno, finalmente sí lo pudimos tener de esta manera. Únicamente vinilos argentinos. Este es de Rolling Stones Now, edición argentina. También Polygram, 1987, pero tiene todo en inglés atrás y acá están los títulos en español. Todos necesitan a alguien a quien amar. Chica venida a menos, esto es Down Home Girl. No me puedes alcanzar, Corazón de piedra, Qué pena, Mona, te necesito, nena. En fila por la calle, Desenganchado, Dolor en mi corazón, son buenísimos los títulos. Nena, algo bueno está pasando, Gallito rojo, ese es fácil, ¿no? ¿Cuál es? Y Sorpresa, sorpresa. En December Children, lo mismo, no se editó en Argentina originalmente en la década del 60 y sí en el 87, también Polygram. Ella dijo, hablando de ti, mejor que te apresures, mira que has hecho, el cantante, no la canción, y Ruta 66. En el lado 2, Aléjate de mi nube, Soy libre, mientras caen las lágrimas, tengo que escapar, Lo azul tórnase gris y Me estoy moviendo, también 1987. Y bueno, esta es la reedición argentina, le agregaron el digital remasterizado digitalmente,
Títulos todo en inglés, acá en español, acá en inglés, y los títulos también en inglés. En este caso, las 14 canciones que salieron en la edición británica. En la primera edición argentina, 11 canciones y tapa norteamericana. En la reedición, 14 canciones, o sea, la edición británica de Aftermath. God Live If You Want It en la década del 60 no se publicó, recién salió en 1987. Todo este sellito que ven acá abajo siempre es el de Polygram 1987 u 88. Todo en inglés. Adentro del vinilo sí los títulos en español, pero todo en inglés. Big Hits tampoco salió en la década del 60 y sí recién apareció en 1988. Es este. No puedo tener satisfacción. La última vez, mientras caen las lágrimas, el tiempo está de mi lado, todo terminó ya. Y dime. El helado 2, crisis nerviosa número 19. Corazón de piedra, sal de mi nube, no te desvanezcas, que es Not Fade Away. Tiempos buenos, tiempos malos, y juega con fuego. Entonces, el Big Hits que finalmente salió. El Between the Buttons, o bien el Entre Botones, que así salió en Argentina en el 67. Esta fue la reedición argentina de 1987. Reedición argentina, también Polygram, todo lo mismo, títulos en inglés, y adentro el vinilo sí tiene los títulos en español. Flowers, que la edición original en el 68, cuando salió acá decía Los Rolling Stones, pobre contraportada en blanco y negro, y tiene los temas que ustedes ya conocen, no hace falta volver a decirlo, porque esta es la reedición argentina de la década del 80. Nuestras Majestades Satánicas, que fue uno de los vinilos, sigue siendo uno de los vinilos argentinos más buscados, y cuando se reeditó en 1987 tomó la portada histórica del Satanic, obviamente sin 3D, para que se iban a molestar tanto, pero es una linda edición dentro de todo, con el vinilo ahí, los títulos en español. Banquete de Pordioseros, o el Beggars Banquet, que finalmente toma la portada original en Argentina a través de esta reedición de Polygram de 1987. Miren, lo que fue el Pentágono en Argentina, finalmente, bueno, no salió más con esa forma, le pusieron el título original, Through the Past Darkly, Big Hits, volumen 2, y atrás tiene sí todos los títulos en español y la foto que originalmente iba dentro del vinilo. De Let It Bleed, también de Polygram, también del 87, tomó más o menos todo lo original. Recuerden que el argentino que llegó acá en el 70 era Déjalo Sangrar, y en algunos países salió Déjalo que sangre. Bueno, acá está todo original. Que este disco debe escucharse a alto volumen, como toda la discografía de los Rolling Stones. Este argentino, entonces, voy a ir cerrando con el Get Your Yayas Out, que fue el Saca tu burro de aquí, un título muy mal puesto en su momento. También salió con todos los títulos en español acá atrás, y este Polygram es de 1988. Como verán, 87-88 prácticamente salió todo. Me queda mostrar el Metamorfosis, que también se reeditó en 1987 en Argentina. Me queda mostrar esta hermosa perla. Comenté que fue el vinilo más reeditado con 5 veces, o sea, edición original y después 4 veces después. Bueno, la última de todas fue esta, de 1989, y es la más difícil de conseguir, sin cierre y con los títulos en español acá atrás. Hermosa. Me costó mucho conseguir este disco. Azúcar marrón, balanceo, caballos salvajes, no puedes escucharme golpear, debes correrte. The Exile es de 1990, casi de lo último que se publicó en vinilo en Argentina, porque después de este, el próximo fue Flashpoint y se terminó la fabricación de vinilos, o sea, de ediciones argentinas, con todas las canciones acá atrás, bien diferente a la edición original, pero está muy buena esta. Está muy buena igual, ¿eh? Tiene los dos vinilos de este color disco CBS clásico, o sea, esto es CBS, no es Polygram.